Hola chicos, bienvenidos a un programa más de Tiempo para Aprender Matemática Quinto de Secundaria por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Un espacio donde la educación y la diversión se juntan para repasar todo lo aprendido en el cole. Así es, Dani. Por cierto, ¿a qué no sabes qué tema tocaremos el día de hoy? Ahí sí no lo voy a mentir, la verdad es que no vi el sílabo, pero estoy segura que es un tema súper chévere. Ajá. Así es. Te doy una pista. La pantalla por la que nos estamos viendo, o tu cama, ¿cuántos lados tiene? 4 lados. Ah, ya sé. Seguramente te diste cuenta que tu cuarto se parece a un cuadrado. Sí, porque tiene 4 lados y 4 esquinas. A decir verdad, creo que todo lo que está aquí en mi cuarto tiene 4 lados. ¡Qué loco! Nunca me había puesto a pensar en eso. ¡Qué bueno que lo tengas en cuenta! Y espero que todos los que nos están viendo también observen a su alrededor y vean que van a encontrar muchos cuadrados. Tomen mucha atención porque el día de hoy hablaremos de... los cuadriláteros. Yes. En nuestra vida diaria estamos relacionándonos siempre con figuras geométricas. Cuando nos detenemos y observamos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que están presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, la forma de la puerta, las ventanas de nuestras casas, la pizarra, la forma de un cuaderno. Eso y muchas otras cosas más con las que estamos conectados día a día se llaman cuadriláteros. Okay. También está en la arquitectura y en los deportes. Ahora que lo pienso, está en todos lados. Efectivamente, ya vamos aterrizando el tema. Pero antes de empezar con la explicación de los cuadriláteros, vamos a refrescar un poquito la memoria dando algunos conceptos que nos servirán muchísimo para entender mejor el tema. Entonces empecemos con nuestro segmento Retomemos. Cualquier cuadrilátero puede dividirse en 2 triángulos. Es por eso que recordaremos algunos conceptos importantes sobre ellos. Los triángulos están determinados por 3 segmentos de recta que se denominan lados, o por 3 puntos no alineados llamados vértices. Podemos hallarlo diariamente en diversos objetos. También pueden ser clasificados según algunos criterios, como por ejemplo, según sus lados. Comenzamos con el triángulo equilátero, el cual tiene sus 3 lados iguales. Continuamos con el triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales. Y finalmente en esta clasificación hablamos del triángulo escaleno, que posee todos sus lados distintos. Tengamos en cuenta además que pueden clasificarse también según sus ángulos. Por ejemplo, el triángulo acutángulo, que posee 3 ángulos agudos. Encontramos también al triángulo rectángulo, que posee un ángulo recto. Y finalmente, el triángulo obtusángulo, tal como su nombre lo dice, posee un ángulo obtuso. Mencionemos las propiedades más conocidas de los triángulos. En todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 grados. La suma de los 3 ángulos exteriores de cualquier triángulo vale 4 ángulos rectos, es decir, suman 360 grados. No olvidemos que de los teoremas de los triángulos, el más usado y conocido es el teorema de Pitágoras. Los principales triángulos notables son el triángulo de 37 y 53. Tenemos también a los triángulos de 45 y 45, 30 y 60, 74 y 16, y 15 y 75. Espero que hayan estado muy atentos apuntando todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Ajá. Pues los conocimientos que acabamos de repasar serán de muchísima utilidad para el tema que veremos a continuación. Chicos, presten mucha atención que hoy hablaremos sobre los cuadriláteros, los cuales son polígonos de 4 lados y que a su vez son objeto de estudio de las matemáticas. Basta con levantar la mirada para observarlas en diferentes lugares, como canchas de fútbol, ring de box, algunas ventanas, los cometas con los que jugabas de pequeño, etc. Son tantos ejemplos que no podríamos terminar de nombrarlos. Es increíble. Me animaría a decir que es la figura geométrica que más presente está en nuestras vidas.
¿Sí o no? ¿Qué dicen? Por ejemplo, la pantalla por donde estás viendo el programa es un cuadrilátero. Ahora vayamos a conocer un poquito más sobre ellos y saber cuáles son sus elementos. Debes tener muy claro que los cuadriláteros poseen 4 lados, 4 vértices, 2 diagonales y 4 ángulos interiores. Ahora bien, pasaremos a explicar la clasificación de los cuadriláteros. Encontramos de esta manera que estos se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Empezamos con los paralelogramos, que son cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. En un paralelogramo, la base es cualquiera de sus lados. Una vez elegida dicha base, la altura es un segmento perpendicular a ella, con un extremo en la base y el otro en el lado opuesto. ¿Sabían eso? Estoy segura que se deben estar preguntando por qué no hemos hablado del cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. Pero antes de que cambies de canal, les explico que estas figuras son denominadas paralelogramos. Y ahora que ya te dimos la definición, vamos a ver el concepto de cada una de ellas. El cuadrado es aquella figura en la cual todos sus lados son iguales. Todos sus ángulos interiores son rectos. Sus diagonales son iguales y perpendiculares entre sí. El siguiente es el rombo, donde también todos sus lados son iguales, pero cada par de ángulos agudos y obtusos son opuestos. Sus diagonales son distintas y perpendiculares entre sí, son bisectrices. Proseguimos con el rectángulo, en el cual sus lados opuestos son iguales 2 a 2 y son paralelos. Además, todos sus ángulos interiores son rectos. Sus dos diagonales son iguales, pero no son perpendiculares entre sí. Cuadrado como la pantalla de tu computadora o rectángulo como la carta de amor que le dice la persona que te gusta. Por último tenemos al romboide, cuyos lados opuestos son iguales 2 a 2. En otras palabras, tienen dos pares de lados iguales y cada par de ángulos agudos y obtusos son opuestos. Continuando con los tipos de cuadriláteros tenemos al trapecio, que de hecho el que más recuerdo es el taburete de educación física. ¿Tú también? Pero te lo defino. Toma nota. Los trapecios son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos, los que son llamados base mayor y base menor. Encontramos tres tipos de trapecios. Nos referimos al trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Empecemos con el trapecio rectángulo, el cual tiene un ángulo recto. Luego tenemos al trapecio isósceles, el cual tiene dos lados no paralelos iguales. Y por último encontramos al trapecio escaleno, el cual no tiene ningún lado igual ni ángulo recto. Pero también tenemos a los trapezoides, que son cuadriláteros con ningún lado igual ni paralelo. Comentarles también que dentro de esta clasificación encontramos al deltoide, también conocido como trapezoide simétrico, el cual posee dos pares de lados adyacentes de igual longitud. Esto implica que una diagonal divide el deltoide en dos partes congruentes, por lo que los ángulos comprendidos entre los dos pares de lados desiguales son igual en medida. También implica que las diagonales son perpendiculares entre sí. Finalmente, llegamos al caso menos conocido, los que no son otra cosa que cuadriláteros que no encajan en ninguno de los tipos anteriores, llamados cuadriláteros irregulares. Tengamos en cuenta las siguientes figuras. En primer lugar, el trapezoide y el cuadrilátero no convexo. El deltoide me recuerda muchísimo a las cometas de antaño. ¿Ustedes llegaron a jugar con ellas? Y los cuadriláteros irregulares me recuerdan muchísimo los dibujos que hace mi hermanito. Pero existen otra clasificación de cuadriláteros. ¡Claro que sí! Te muestro en primer lugar al cuadrilátero convexo. Se reconoce fácilmente, pues si se traza una línea por el medio del cuadrilátero convexo, siempre cortará la figura en dos puntos. En otras palabras, incluye a los paralelogramos y trapecios. El siguiente en esta clasificación es el cuadrilátero cóncavo, el cual se reconoce pues al trazar una línea recta, los lados de la figura rozarán en más de dos puntos en este cuadrilátero. Por último, en esta clasificación tenemos también al cruzado, que son de distinta longitud y no son perpendiculares entre sí.
Ahora me la pasaré buscando trapecios por todos lados. Y voy a ver en mi celular o a mi cuaderno como paralelogramos. Pero bueno, ahora que ya los conocemos, vayamos a ver sus propiedades y sus teoremas. Todos los cuadriláteros simples tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos internos o externos. Los complejos o cruzados tienen 6 ángulos. Además de ello, la suma de sus 4 ángulos siempre da como resultado 360 grados, o sea, es un ángulo completo de una vuelta. Recuerda que siempre tienen 2 diagonales. Si es convexo, ambas son interiores. Si es cóncavo, una es exterior y la otra interior. Los únicos cuadriláteros que pueden ser cóncavos son los trapezoides. A ver, si trazamos una diagonal, siempre obtendremos 2 triángulos en cuadriláteros simples. Esto sucede con cualquiera de sus 2 diagonales en los convexos y con una de las 2 en los cóncavos. En el caso de la mediana de un trapecio, esta es paralela a las bases y la longitud de la mediana es igual a la semisuma de las longitudes de dichas bases. M es igual a MN igual a B más A sobre 2. Si ambos pares de lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Y la longitud del segmento que une los puntos medios de sus diagonales es igual a la semidiferencia de sus bases. Es decir, N es igual a base mayor menos base menor entre 2. En otras palabras, el lado AB es igual que el lado CD y el lado AD es igual al lado BC. Hola chicos, yo quiero aportar al tema con esta información bien chévere que tengo en mi cuaderno. Cuadriláteros inscritos y circunscritos. El cuadrado inscrito es el que vemos de color rojo. Los vértices de un polígono inscrito deben estar en la circunferencia. El cuadrado circunscrito es el verde. Los lados de un polígono circunscrito son tangentes a la circunferencia. Tenemos también el caso del rectángulo inscrito, en el que justamente al estar en un rectángulo inscrito en un círculo, el diámetro del círculo corresponderá a la diagonal del rectángulo. Ya saben, no dejen de apuntar los datos más interesantes de todo lo que ven en clase. Así lo pueden compartir con sus compañeros y amigos. ¡Yes! Sin duda, las propiedades serán de mucha ayuda. Hasta este momento hemos aprendido un montón, ¿verdad? Ajá. Pero hay un detalle que no te puedes perder, y es el teorema de Ptolomeo. Y para que vean que yo estudio mucho, les compartiré la definición del mismo Ptolomeo. ¡Wow! En todo cuadrilátero cíclico, la suma de los productos de los pares de lados opuestos es igual al producto de sus diagonales, donde A mayúscula y A minúscula son diagonales, B mayúscula y B minúscula son lados opuestos, C mayúscula y C minúscula son también lados opuestos. Ahora prepárate, que en el siguiente bloque nos ayudarán a resolver un ejercicio.